Buen día, hermanos queridos. Los saludo con la paz del Señor en esta mañana maravillosa que Dios nos ha prestado. No sé si cuando te llegue este audio será mañana o será tarde. Lo importante es que queremos reflexionar en la palabra de Dios. Queremos compartir el consejo de la palabra de Dios. Y yo estoy creyendo que Dios a cada uno de ustedes le está dando una palabra todos los días y hablando a su corazón como habla al mío por medio del Espíritu Santo. Pero hoy me toca a mí compartir una reflexión. El salmista decía que él guardó los dichos en su corazón para no pecar contra Dios. Y es bueno que toda palabra que nos llega a nuestro oído la guardemos, la atesoremos en nuestro corazón, porque por ahí es para un tiempo que viene más adelante. Pero lo importante es guardar los dichos de Jehová en nuestro corazón para no pecar contra Él. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y llega a lo más íntimo del hombre. La palabra de Dios sirve para enseñarnos, para corregirnos, para dirigirnos. Por eso es importante guardar palabra de Dios en nuestros corazones. En esta mañana quiero meditar, quiero reflexionar en Hechos capítulo 4 y quiero hablar del versículo 23 en adelante. Si hoy tuviera que poner un título a esta reflexión, le pondría la oración que vence a la oposición. La oración que vence a la oposición. En esta mañana, a través de ese pensamiento, la oración que vence a la oposición, podríamos comenzar a desarrollar este capítulo 4 del libro de los Hechos. Quiero introducir primero de lo que está hablando para que no sacarte del contexto, para que veas que todo está relacionado lo que está sucediendo. Los apóstoles del Señor recibieron el Espíritu Santo, recibieron de nuevo para predicar la palabra de Dios, y al ser llenos y investidos 50 días después que ascendió el Señor Jesucristo, fueron obedientes. 40 días se apareció el Señor resucitado y 10 días esperando ser llenos, investidos del poder del Espíritu Santo como Dios Jesús les había prometido. Dice las Escrituras que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a ser testigos eficaces y comenzaron a predicar y a llevar buenas noticias. Por consecuencia, el Espíritu Santo dentro de sus vidas, pero ya estaba en la tierra aquí para redarguir y convencer de pecado y justicia. Pues aquí dice que se juntan, en Hechos capítulo 4, se juntan quienes, los saduceos y los fariseos, y comienzan a levantarse contra ellos. Pero antes que acontezca esto, dice que Pedro y Juan se levantaron a predicar a Cristo Jesús, y el Espíritu Santo convocó aproximadamente unos 5,000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres. Y la Biblia dice que estos creyeron en el Señor Jesucristo y fueron tocados por el Espíritu Santo, les dio una nueva vida, se arrepintieron, reconocieron que estaban lejos de Dios, que ellos habían sido los que habían matado a Jesucristo, el cual Dios lo envió para salvarlo. Pero casi siempre cuando hay predicación de Jesucristo, cuando se habla de Cristo, me voy a encontrar con la oposición. Ahí voy a encontrar oposición en el mensaje. Ahí voy a encontrar oposición en el lugar donde me estoy moviendo. Pero cuando hable que Cristo tiene poder para perdonar pecados, cuando hablo que Cristo tiene poder para transformar vidas, cuando hablo que Cristo tiene poder para limpiar mi conciencia de todo pecado, de toda inmundicia, cuando hablo sobre los hechos sobrenaturales de Dios, en este caso, yo estoy convencido que el hombre no tiene que hacer nada, sino que el Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón del hombre para salvarlo. Es Dios el que llama al hombre, es Dios el que toca el corazón del hombre. Aquí no hay obra de hombre. Yo creo que la obra es sobrenatural y es del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando encontramos este mensaje, vamos a encontrar oposición. Cuando encuentro un hermano, una hermana que me dice, debo arrepentirme, debo volverme a Dios, Jesús te ama, pero debes volverte al Señor. Cuando encuentro oposición en ese mensaje. No me gusta ese mensaje porque está tocando mi orgullo. No me gusta ese mensaje porque estoy dependiendo de otra persona. Yo quiero pelear con mi fuerza, yo lo voy a ganar, mi ego va a ganar. No, necesitas rendirte a los pies del Señor para que el Señor salve tu alma. Qué importante es. Ese mensaje va a llevar oposición, dicen las Escrituras. Y allí lo llevaron los saduceos y comenzaron a interrogarlo por un hecho sobrenatural. ¿Quiénes eran los saduceos?
¿Quiénes serían los saduceos de estos tiempos? Aquellos que no creen en el poder sobrenatural de Dios, aquellos que no creen en la resurrección, aquellos que no creen en los hechos milagrosos del Señor. Esos serían los saduceos de estos tiempos. Ellos decían, ¿cómo puede ser que haya sanado un hombre? Tú no tienes poder. Y lo estaban interrogando y por tanta consecuencia que los mandaron a la cárcel. Y dice que allí en la cárcel les prohibieron que hablaran de Jesús. En la cárcel les prohibieron que hablaran de Jesús. Te estoy introduciendo aquí en Hechos capítulo 4 para que veas el contexto que tiene que ver con el texto que vamos a hablar. Pero qué importante, les prohibieron que predicasen y que hablasen en el nombre de este Jesús. Pero algo que me sorprende, y por eso lo llamo la oración que confronta, que vence a la oposición. Dice que fueron puestos en libertad. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 23. ¿Fueron puestos en libertad? Sí, los sacaron en libertad luego de tenerlos presos, prohibiéndoles que prediquen la palabra y salen. Versículo 23, lee conmigo las escrituras, vamos a compartirla. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales, sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Que se callaran la boca. ¿Qué le dijeron? Que no prediquen más. ¿Qué le dijeron? Que dejen de aturdir a esta ciudad en el nombre de Jesús. 5,000 se habían convertido hacía unos días anteriores, un rato anterior. 3,000 se habían convertido anteriormente. ¡Wow! Solamente estos hombres que tenían eran usados por el Espíritu Santo. Eran investidos con poder, pero su predicación añadió a 5,000, a 3,000, a 8,000 creyentes en estos tiempos. Qué obra del Espíritu Santo, qué obra maravillosa, qué obra sobrenatural. Entre eso había sanidades, donde un hombre que estaba paralítico fue sanado. Le dijo, pero no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó ese hombre. Y dice que corría en el templo. Y los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los religiosos, lo llamaron por consecuencia. ¿Cómo vas a andar haciendo eso? ¿Cómo vas a estar sanando enfermos? ¿No te das cuenta que en estos tiempos no se puede sanar enfermos? ¿No te das cuenta que en estos tiempos no se puede predicar a Cristo? Pero ¿quién me prohíbe? ¿Quién me está prohibiendo? Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Hay un pasaje muy mal leído en las Escrituras, donde dice que tenemos que ser obedientes a las autoridades. Pero yo pregunto, ¿quién puso las autoridades? ¿A quién tenemos que ser obedientes? A Dios. Lo que Dios nos mande. Y la iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una gran comisión. La iglesia debe predicar a Cristo. La iglesia debe llevar el mensaje de buena noticia. La iglesia, si nosotros dejamos de ser la sal de esta tierra, si nosotros dejamos de ser la luz de este mundo, pues entonces hay una noticia. Esto se viene para abajo. Los hijos de Dios tienen que resplandecer como luminares en un mundo asido de maldad. Somos nosotros, hermanos queridos. Nuestra luz se tiene que encender y Cristo tiene que ser predicado. Cristo debe ser conocido. En el nombre poderoso de Jesús, aquí se juntan los apóstoles, salen en libertad. Y miren lo que dice. Y contando todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué le dijeron? Les prohibieron que prediquieran. Y ellos, habiendo oído, versículo 24, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué hicieron los hermanos? Algo que me llama la atención. Lo primero que hicieron cuando salieron en libertad, ¿a dónde fueron? A juntarse con los suyos. ¿Quién era los suyos? La iglesia. Parece que la iglesia, cuando nos juntamos a orar en varios hermanos en Cristo, la iglesia no somos uno, la iglesia somos un grupo de hermanos, 2 por lo menos tiene que haber, forman la iglesia del Señor. Y nos juntamos a orar, unánimes. Unánimes significa en un mismo acuerdo, en una misma coinonía, juntos. Es decir, ¿por qué oraron? No oraron, el otro dijo, mira, yo quiero orar por un par de calzados, yo quiero orar por mi abuelita que está enferma, no, ¿por qué vamos a orar? Vamos a orar vamos a ponernos de acuerdo, hermano. Mateo 18 dice que hay que ponerse de acuerdo. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, hay que ponerse de acuerdo. ¿Por qué vamos a orar? Vamos a orar porque yo no me voy a quedar en casa prohibiéndome, que me están prohibiendo que predique a Cristo. Vamos a orar. Dios tiene que hacer algo. No vamos a salir a golpear una olla, no vamos a salir a hacer una asamblea, no vamos a salir a golpear la puerta de nadie, sino vamos a oponernos a través de la oración. Y creer que Dios puede hacer algo. Este fue el pensamiento de los apóstoles. Si oraron como iglesia, oraron juntos, y dice la Biblia que le elevaron su voz. ¿Y qué dijeron? Soberano Señor. ¿Qué estaban diciendo? Soberano Señor. Señor, tú eres el dueño de la Argentina. Señor, tú eres el dueño del planeta Tierra. Señor,
tú eres el soberano Dios, tú eres el dueño. Ellos lo primero que dijeron, reconocieron la soberanía de Dios, que Dios tenía el control. Ah, hermano querido, qué oración poderosa. Unánimes, primeramente estar de acuerdo, unánimes, como iglesia, porque vamos a orar para que Dios nos dé de nuevo para predicar la palabra. Vamos a orar para que Dios nos dé valor para predicar la palabra. Vamos a orar para ser investidos del Espíritu Santo, hermano querido. Vamos a orar en un mutuo acuerdo, a una sola voz. Pero vamos a reconocer que Dios tiene el control. Vamos a reconocer que Dios es soberano. Vamos a reconocer que Dios tiene toda la autoridad. Vamos a reconocer que Dios es el dueño de la Argentina. Vamos a reconocer que Dios tiene el control. No, pero el diablo tiene el control del sistema de este mundo. Pero la Biblia dice que el diablo vino y Jesucristo le dijo: vete, Satanás, porque nada tiene que ver conmigo. Viene el príncipe de este mundo. Vamos, muchachos, le dijo a los apóstoles, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Yo no tengo nada que ver con el sistema de este mundo. Nosotros somos luz y sal en esta tierra. No te convierta vosotros a ellos, sino que ellos te conviertan a nosotros, que empiecen a mirar una diferencia. Somos hombres de oración, somos mujeres de oración, somos mujeres que nos juntamos. Estoy escuchando algunas iglesias y me pone muy contento que se juntan mis hermanos. Por obediencia a la policía, para que no haga lío, se separan en un lugar que tienen que separarse, pero quisieron sacar o quisieron cerrar su iglesia y dijeron: nadie nos va a prohibir que oremos por nuestro país, que oremos por las almas, que oremos. No pudieron llevarlos presos, hermanos queridos, estuvieron juntos orando a Dios, en unanimidad, orando a Dios. ¿Cómo va a prohibir que oremos a Dios? ¿Cómo puede prohibir que oremos a Dios? Qué importante estar unánimes, qué importante estar de acuerdo. La oposición va a levantarse, pero lo único que vence a la oposición, hermano querido, lo único que vence a la oposición es la oración. Es la oración, no movilización, no ollitas a golpear, no ir a golpear y levantar el grito, no a las leyes. El poder que tiene la oración para vencer a la oposición, aquellos que quieren prohibir que el mensaje de Cristo sea conocido en la ciudad, aquellos que quieren prohibir que Cristo no sea predicado. El poder que tiene la oración. Y sigo desarrollando un poquito más, mirá. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos reconocían: Dios, tú eres el dueño de todas estas cosas. Y desarrollan un poquito más, pero quiero leer el versículo 29. Desarrolla hablando de quién era Jesús y desarrolla diciendo que David ya había hablado, que Moisés ya había hablado, habían profetizado, que los profetas habían profetizado que iba a venir el Mesías, que iba a venir Jesús, el que iba a perdonar a la ciudad de los pecados, a las almas de los pecados, perdón. Y ahí están desarrollando. El versículo 29 dice: para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Todo esto que pasó a Jesucristo hace unos días anteriores que le aconteció, porque aquí pasó hace unos días que lo crucificaron al Señor, ya estaba todo planeado por el Señor. Y estaba planeado de que Él resucitara al tercer día entre los muertos. ¿Quién lo levantó? Dios Padre. Y aquí se generó el problema. ¿Por qué se genera? Porque los saduceos no creen en los milagros. Porque los saduceos no creen en la resurrección. Y los fariseos igual. El sistema religioso no quiere creer que hay un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo convenciendo al hombre de pecado y justicia. Que la obra es de Dios. Que la obra es del Espíritu Santo y que el hombre no tiene nada que ver con esa obra. Es Dios el que toca los corazones. Versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Se pusieron de acuerdo a orar ¿para qué? Para que Dios le diera de nuevo. ¿Qué significa la palabra de nuevo? Valor para predicar la palabra de Dios. Valor para llevar el mensaje de Cristo. Valor para compartir a Cristo. Creo que en estos tiempos también tenemos que levantarnos contra la oposición que se levantó contra el mensaje de Cristo. Y en esta mañana tenemos que levantarnos a orar, a juntarnos a orar. Tu oración solo tiene poder, pero debemos unirnos entre hermanos. La oración congregacional tiene poder. En el nombre poderoso de Jesús, a salir de las casas y a juntarme con mis hermanos a orar. No estoy levantándome contra una autoridad, no estoy levantándome contra las leyes. Estoy diciendo que la iglesia tiene que juntarse a orar, unánimes, en un mismo sentir, orar a Dios. Aquí dice las escrituras, mirá, el versículo 30, mientras extiendes tu mano, ¿para qué? Para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando vieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló.
para darle fe, para motivar lo que Dios estaba escuchando la oración. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hablaban en lenguas, eso había sido en el bautismo. Ahora hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. En esta mañana, amada iglesia, este es el mensaje que quería que reflexionemos juntos. Yo ya dispuse mi corazón para juntarme a orar y a pedirle a Dios valor y denuedo, a pedirle a Dios que toque. No tenemos que oponernos a salir a golpear los jarritos, a salir a golpear las ollas, tenemos que oponernos a través de la oración. El poder que tiene, el poder que vence a la oposición es la oración. No sé tú, hermano mío, yo ya tomé una decisión. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que ponga su mano. Vamos a pedirle a Dios que nos llene con su espíritu y que nos dé denuedo para predicar, valor para predicar la palabra. Mi alma lo alaba. Te mando un abrazo grande, hermano querido. Estoy orando por tu vida. Dios te bendiga en esta mañana maravillosa que Dios nos ha prestado, hermano.